Hola, hola, mis queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a su programa Biblia en Casa de la Misión Continúa, un programa que llega a ustedes por medio de la Oficina de Comunicaciones, la Prefectura de Apostolado, la Pastoral Bíblica de los Misioneros Claretianos, Colombia, Venezuela. Hoy hemos querido traer para ustedes este especial de nuestro programa, de nuestra primera temporada, en la cual recogemos experiencias, recogemos también las temáticas que hemos visto hasta el día de hoy, hasta finalizar nuestra primera temporada. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Juancho, que ha estado con nosotros pues desde el inicio del programa, acertando con los comentarios que para cada uno de nosotros nos ha llegado al corazón. Juancho, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, hola Paula, que está por allá atrás de estas cámaras y que está haciendo toda esta producción muy en silencio. Y hola a todas ustedes y a todos, porque hoy participamos de una experiencia muy bonita y muy particular. Vamos a recoger de alguna manera lo que hemos hecho en estos 10 programas anteriores, con la experiencia de saber que hemos sembrado una semillita, como nos decía la palabra de Dios en estos días, en tierra buena, y porque vamos a tratar de empezar cosas novedosas y experiencias enriquecedoras para nosotros y para la comunidad. Esta experiencia que hemos vivido nos ha servido en este tiempo de pandemia a encontrarnos de alguna manera con el Dios de la vida, el Dios de la palabra, el Dios del amor, el Dios comunidad, aunque estemos encerrados en casa. Esta experiencia bíblica también nos ha acercado al texto con el cual Dios ha encarnado la experiencia y la ha hecho legible para tantos hombres y mujeres en el libro de la Biblia. Y esta experiencia también nos ha permitido de alguna manera entender cuál es el proyecto de Dios para nosotros y nosotras. Queremos que esta nueva temporada que vamos a empezar con las temáticas y con los trabajos que vamos a hacer, también nos sirva para fortalecer y arraigar más esa palabra en nuestras vidas. Juancho, terminar una experiencia es también agradecerle a las personas pues que han estado siempre allí con nosotros, acompañándonos desde diferentes latitudes de nuestra región. Es por eso que es también grato decirle muchas gracias a ustedes porque han estado con nosotros, algunos desde el primer programa, otros se han ido sumando a través de la experiencia. Los invito a que vayan pensando y vayan escribiendo también en nuestra cajita de comentarios cómo se han sentido con esta experiencia del programa Biblia en Casa. Pueden ir comentándolo allí en nuestra cajita de comentarios. Y bien, Juancho, como es también costumbre en nuestro programa, vamos a darle paso a ese momento de oración en el cual entregamos toda nuestra experiencia a Dios y le damos pues también la facultad a cada uno de ustedes en su casa de que se unan por medio de nuestra oración. Bueno, los invito y las invito para que hoy, de una manera especial, invoquemos la presencia del Espíritu. Yo siempre recuerdo y he enseñado mucho que cuando vamos a leer la Biblia y cuando vamos a estudiar la Biblia, hay que invocar primero al Espíritu. Y lo he repetido muchas veces en estos programas, porque Jesús prometió que con ese Espíritu nosotros vamos a entender las palabras que Él dijo. Y ese Espíritu nos va a ayudar a comprender el sentido de nuestra vida. Y hoy lo vamos a hacer con una oración muy sencillita, pero muy sentida, compuesta por el cardenal Martini, un hombre italiano que se entregó al estudio de la palabra y que desde su vivencia profunda del estudio académico, bien pensado y bien meditado, incursionó mucho, sobre todo en el plano pastoral, y se hizo muy famoso con los talleres, los cursos, las conferencias sobre la Biblia, sobre la palabra. Y eso hizo que en algún momento de su vida esa experiencia educativa y formativa se volviera oración. Yo tuve la gracia de tenerlo como profesor en Jerusalén, estudiando la primera carta de Pedro. Y eso, en vez de ser un estudio, era como una profunda oración. Entonces él se enamoró de la palabra y nos ayudó a muchos a enamorarnos de la palabra.
Vamos a hacer esta oración uniéndonos a Él, a su memoria de trabajo y uniéndonos como comunidad a vivir con el Espíritu este agradecimiento que le hacemos a Dios por lo que hemos vivido, pero también poniendo en sus manos lo que sigue desde este estudio de la palabra. Entonces los invito a que sigamos con mucha unción y sintiendo la presencia del Espíritu ahí donde están, esta oracioncita. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que la encuentren plenamente en el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Que esta sea una experiencia entonces para vivir llenos y ungidos por esa palabra todo nuestro proyecto de vida. Así sea. Juancho, hemos vivido una experiencia que no fue fácil iniciarla. Cuando uno inicia proyectos nuevos y que uno no ha vivido, siempre hay experiencias que pueden traumatizar, pero que enriquecen la vida de la persona. Nosotros hemos vivido juntos esta experiencia que algunos temistas también que nos acompañaron vivieron con nosotros y que no era fácil. Y una anécdota que vale la pena también resaltar es que en el primer programa, 5 minutos antes, se nos caiga todo lo que habíamos hecho. Y eso nos llevó también como que a reflexionar, a respirar, a tener la paciencia también que muchas veces no teníamos. Pero con todo y eso, pues la presencia de Dios estuvo en medio de nosotros para seguir llevando esta experiencia a cada uno de ustedes que nos ven y que cada sábado pues se encuentran con nosotros. Es por eso que hay que volver a la historia para dar gracias. Es por eso que es bueno retomar lo que vamos haciendo en nuestra vida para ver en ello la presencia de Dios. Entonces, Juancho y queridos televidentes, los invito a que veamos como esta experiencia de resumen de aquellas personas que pasaron por nuestro set, que quieren compartir también con ustedes las partes más resaltantes de los temas. Y detrás de ello, como les decía, no es solamente un tema, es también reconocer todo lo que hay fuera, las cámaras, lo digital, el internet, todo eso hace parte también de este programa. Entonces vamos a disponernos para ver este video que recoge por lo menos las experiencias de nuestros temistas. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos y todas. Hoy estamos recordando el encuentro que tuvimos con el texto de Génesis 16 y Génesis 21, donde el personaje principal es Agar, una mujer esclava, la esclava de Sara, y que ella tiene una revelación
Dios se le revela. Es la única mujer en el Primer Testamento a la cual Dios se le revela. Las manifestaciones siempre en el Primer Testamento se hacen a varones. Sin embargo, Dios la ve, la escucha, ve su sufrimiento y le hace una promesa. Esto nos indica que Dios es un Dios que no hace exclusión de personas, que es un Dios que está siempre cercano y que es un Dios que siempre nos acompaña en los momentos de dificultad. Que estén bien. María, Madre en la Palabra de Dios. Como invitado el Padre Guillermo Vázquez. Preguntando qué pensamos o sentimos cuando escuchamos las palabras María, Madre, leíamos respuestas como amor, protección, intercesión, discípula, misionera, entrega, esperanza, entre otros. Con el texto bíblico de Gálatas 4:4, destacamos la importancia de reconocer la humanidad de María, pues aunque San Pablo no escribe el nombre de María, hace referencia a su condición como mujer. Una mujer judía, conocedora de la historia de su pueblo, un ser humano con capacidades, con anhelos, con fe, y que ejercía los oficios que en su tiempo se dedicaban a las mujeres. Nuestra devoción a María debe tener siempre presente la cotidianidad de María como mujer, hija, esposa y madre. Se trata de un profundo respeto hacia las mujeres de hoy y de comprometernos con su dignidad, de ver a María en aquellas mujeres que luchan por salir adelante, por ellas mismas, con sus familias, con su trabajo dedicado y honesto. Desde el programa La Biblia en Casa, la misión continúa. Compartimos en el mes de mayo, el día 23, el tema de las primeras comunidades y el influjo de ellas en el caminar de la experiencia en medio de esta realidad de crisis de la pandemia. Allí recordamos que esa experiencia que vivieron las primeras comunidades cristianas desde la experiencia del seguimiento de Jesús, fortalecieron su experiencia de vida, su caminar en comunidad desde el compromiso transformador en la formación de pequeñas comunidades que resistieron en medio de la crisis y el conflicto en el que se encontraban. Nosotros hoy, desde nuestra experiencia de comunidades cristianas en medio de esta virtualidad, estamos llamados a seguir fortaleciendo el compromiso transformador para ser comunidades de vida, de amor y de misión. Me da mucho gusto encontrarme nuevamente con ustedes a través de estos medios digitales. Yo soy el Colocho y desde México los saludo con mucha alegría. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes el tema de la simbología del Apocalipsis. Este libro que de pronto nos puede parecer extraño, confuso, incluso nos puede dar un poco de miedo porque presenta muchas imágenes que nos son muy ajenas. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de ir conociendo y descubriendo qué significaba cada una de esas imágenes, y una de las expresiones que más marcaron nuestra reflexión fue que el Apocalipsis es un mensaje de resistencia. Frente a una comunidad que experimenta la injusticia, la persecución, la inhumanidad, el Apocalipsis presenta un mensaje de esperanza anclado en Jesucristo. Hoy nosotros también podemos descubrir en muchos lados mucha inhumanidad. Y el cristiano está llamado a ser signo de esperanza en medio de su comunidad. Por eso el Apocalipsis sigue siendo un mensaje muy actual para todos nosotros. Espero que nos podamos encontrar pronto y les mando un fuerte abrazo. En modo de síntesis, este texto nos dejó: 1. Que un milagro es dar vida a las personas que se encuentran en situación de deterioro vital. 2. Jesús interviene, habla con ternura, se preocupa por la salud y defensa de la vida. Con su fuerza curadora vence toda clase de obstáculos. Nos muestra su auténtico rostro, que es buena noticia. Es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que proviene de la humanidad de Jesús. Ese Dios que se hace cercano, que es compasivo, actitudes fundamentales de Dios ante el sufrimiento y la opresión. Con sus acciones, Jesús hace presente el reino de Dios Padre. Vemos que son principios radicales y fundamentales de Jesús de Nazaret. Conforman su ser, un estilo propio de Jesús. 3. Hoy nuestro compromiso como humanidad
renovada es ser como Jesús, es ser compasivos con aquellas que para la sociedad son invisibles, derribando todo aquello que es contrario a los valores del reino de Dios, todo aquello que es contrario a lo que Jesús nos enseñó. Agradecimientos totales también a estos hermanos nuestros que han querido compartir la experiencia con nosotros. Nuevamente, ya se lo habíamos hecho saber después de cada tema, pero en este momento que también agradecemos toda la experiencia, a ellos, pues muchas gracias. Juancho, también háganos un comentario porque usted también nos acompañó en un tema muy significativo en esta primera parte, bueno, en dos, pero queremos que nos hable sobre todo de María en los evangelios, que fue un tema pues que usted llevó a cabo. Bueno, ese tema nos lo acompañó nuestra compañera Adriana Mora, y desde la perspectiva de los evangelios, habiendo visto con el padre Guillermo toda la especificidad del evangelio de Juan, del cuarto evangelio, nosotros descubrimos que los otros evangelistas también hacen menciones especiales de esa madre. En Marcos, muy anónima, con un conflicto familiar; en Mateo, entroncando la vida de Jesús y su ministerio con la historia del pueblo de Israel; y en Lucas, con la presencia de la madre, con la presencia evangelizadora y apostólica de María. Entonces, ese fue como el colofón que de alguna manera nos presentó Adriana, resumiendo en estos tres evangelios la presencia de la mujer de la palabra, de la oyente y servidora de la palabra, de la cual nosotros somos hijos, y debemos irnos acostumbrarnos a vivir esta experiencia de vivir motivados y movidos por la palabra. Bueno, en esta experiencia tenemos que agradecer cosas muy especiales y particulares para nosotros. Poniéndonos en un mapamundi como el que tengo al fondo, hagan como este pequeño gráfico. Desde Caracas, donde yo me encuentro, a Medellín, donde se encuentra Paola, coordinando y organizando todo lo que es producción. Y desde el oriente de Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco, al todo el oriente de Venezuela, en el extremo norte de Sudamérica, en ese triángulo nosotros hacemos el servicio de reflexionar, estudiar y trabajar la palabra. Pero hay que proyectar esa triangulación mucho más allá de este gran espacio físico y geográfico, porque en nuestra experiencia y revisando todos los contenidos que hemos hecho, hemos encontrado que las personas se han contactado con nosotros desde geografías impensadas. Unos amigos y amigas siguen muy juiciosamente, a veces en diferido por cuestiones horarias, desde Israel, Italia, España y Portugal, la experiencia que hacemos nosotros aquí muy sencillamente. Piensen solamente, Israel, donde ocurrió precisamente todo este misterio de la palabra que hemos ido anunciando y viviendo. De allá tenemos amigos, 6 o 7 amigos que se conectan o que ven en diferido nuestro programa. En Italia, Rosana, una gran amiga que trabajó mucho en el Oriente, también se acerca a vivir esta experiencia, y me he comprometido con ella a entregarle, a mandarle el material de lo que hemos hecho hasta ahora. Y en España, amigos y conocidos claretianos, y en Portugal, amigas y venezolanos que se han ido allá, han hecho la experiencia de contactarse con nosotros. En ese punto del universo, de la Tierra. Y en este otro extremo, sobre todo cuando hay algún centroamericano coordinando o animando esta experiencia, vemos la presencia de mucha gente de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador.
de esas hermanas repúblicas de Centroamérica. Y de aquí de Sudamérica, además de los grupos de Venezuela, de Colombia, que por fuerza tienen que compartir esta experiencia, ya que nosotros los motivamos y animamos, pero también se nos une mucha gente de Chile, de Perú y de Ecuador. Y entonces eso hace que este pequeño programa que hacemos cada sábado pues se extienda geográficamente. A mí me parece que ese es un elemento muy importante para nosotros, para Juan Carlos y yo, para Paula, sentir que nuestro oficio y servicio de la palabra nos permite de alguna manera ser reconocidos y vistos en todas estas geografías. Es como la experiencia primera que yo comparto de esto que acabamos de ver. Muy bien, Juancho. Es bueno saber todas estas experiencias que vamos viviendo y que hay muchas personas como sus compañeros, sus amigos, que si bien no lo escriben en los comentarios de YouTube o de Facebook, siempre están pues allí anónimamente diciéndonos bien por esa, sigan así, van bien. Pero bueno, es la hora también de compartir esa segunda etapa, cuando ya íbamos un poquito más consolidados, cuando ya nuestro programa iba teniendo mínimamente una aceptación en nuestros compañeros, amigos, laicos, y menos problemas también en la parte digital, en la parte de producción. Pero bueno, aquí tenemos, y claro, hay que reconocer, Juancho, también que el hecho de que se perfeccionó no quiere decir que no hubo también algunos errorcitos, porque también lo fuimos teniendo. Entonces, vamos a ver esta segunda parte o esta segunda etapa de la primera temporada para encontrarnos también con estos hermanos nuestros que compartieron su experiencia con nosotros. Hola, algunos elementos que quedan dando vuelta después de nuestro encuentro sobre Biblia y ecología en este tiempo de pandemia. Nosotros desde nuestra espiritualidad claretiana hablamos de la lectura orante, que es popular, es comunitaria, es ecuménica de la palabra, pero creo que hoy en día también tenemos que hablar que nuestra lectura tiene que ser una lectura ecológica, una lectura con perspectiva y en relación con la naturaleza. Entonces, nuestras relaciones y nuestra vida tiene que estar vinculada a eso, ¿no? No solo con el mundo externo, sino con toda nuestra realidad. La gran pregunta que surge es cómo nos sentimos frente a esto. Después de interpretar y leer el texto, ¿nos sentimos reyes o somos custodios de la creación, custodios de la tierra? Una espiritualidad ecológica es una espiritualidad que cuida y conserva la creación. Por eso que nosotros tendríamos que trabajar, y cómo lo trabajamos y cómo lo vivimos en nuestras comunidades, el tratar la naturaleza no como un supermercado, ¿no? Como es la sociedad actual, como si fuéramos a un supermercado a comprar y tener un autoservicio, ¿no? Sacamos, destruimos y nos traemos y listo. Y por otro lado, es como desde esta realidad nosotros también jugamos un rol importante en hacer más visible el papel de la mujer en la sociedad y en el mundo de la naturaleza. La tierra es madre y la mujer es madre y generadora de vida. Creo que esos elementos son importantes para tenerlos en cuenta en nuestro caminar y en nuestra mirada de la realidad que estamos haciendo. Se puede ser pobre de diferentes maneras, bien sea por la carencia o poca disponibilidad de los medios materiales para la subsistencia y vida digna, o por la ausencia de algunas virtudes que harían de la persona un ser de buena aceptación social y de provecho para sí misma y para sus semejantes. Estas condiciones pueden darse por factores culturales y económicos de su entorno familiar y social, aceptándolas las personas como algo natural o disposición divina. Pero ser empobrecido implica la acción de agentes externos que le quitan a la persona los bienes y oportunidades para continuar o hacerse una vida digna con sus necesidades básicas satisfechas y poder mejorar tales condiciones. El apóstol Santiago en su carta capítulo 2 alude lo referente a ser pobre y ser explotado o ser explotador, señalando el pecado social de quienes infringen la ley del amor dispuesta por Dios y corroborada por Jesús.
de tal forma que es deber de todo cristiano mitigar el sufrimiento de sus hermanos por la carencia de aquello que le impide vivir dignamente mediante su acción caritativa hacia ellos. ¿Es la pandemia el apocalipsis? Como cristianos debemos hacer que la pandemia sea un apocalipsis. ¿Pero qué tipo de apocalipsis? No el que lo interpreta como catástrofe o fin del mundo. Esa es una mirada apocalíptica negativa, derrotista e ingenua de la historia. La otra posibilidad es observar esta pandemia con una mirada de cielo, que es siempre crítica, resistente y esperanzadora. Es una mirada que reconoce y denuncia que la letalidad del virus del COVID-19 no es más que el fruto de muchos virus de injusticia sembrados en décadas anteriores. El COVID-19 es un aviso para prevenir al mundo de las amenazas que pesan sobre la humanidad si no comenzamos desde ya a cambiar el rumbo de la historia y a reconstruir el mundo post-pandemia. Necesitamos desarrollar las vacunas contra el virus de la injusticia, la exclusión y la pobreza. Por ejemplo, desarrollar la vacuna que priorice lo público sobre lo privado para resolver las necesidades básicas de salud, educación, empleo, vivienda, etc. La vacuna que desarrolle investigaciones e innovación pensando en la vida antes que en la acumulación de capital. Vacunas que defiendan el medio ambiente como la casa común que todos y todas nos merecemos. Para que esta pandemia sea un verdadero apocalipsis cristiano, es necesario que la solidaridad seduzca el egoísmo, la gratuidad seduzca a la acumulación y la vida seduzca a los proyectos de muerte. Soberanía en tiempos de pandemia quiso ser una invitación a ejercer la soberanía en nuestra vida y en nuestras familias. Dios soberano quiso compartir su soberanía con nosotros desde el vaciamiento en el acto creador y desde el abajamiento en su encarnación. Una soberanía no para avasallar, sino para amar. No podemos permitir que personas, estructuras o sociedades abusen del término soberanía para imponerse sobre otras. Necesitamos desaprender y reaprender en este tiempo de pandemia para ser mejores personas, tejiendo relaciones más igualitarias que derriben los muros de la raza, la riqueza, la violencia y la religión. Ejerzamos la soberanía en las sabias elecciones y decisiones que tomamos cada día con libertad y espíritu crítico. No se les olvide pensar en la mesa, en lo que llevamos y compartimos en ella. Cuidemos la vida en todas sus formas y cuidémonos más unos a otros. Abrazos, que Dios les bendiga. Agradecimientos totales también para ellos que en esta segunda etapa quisieron compartir con nosotros. Juancho, también compártenos aquí sobre dos temáticas que también vimos en esta segunda parte, es la salud en la Biblia y el apocalipsis y pandemia. Coméntanos sobre estas dos experiencias que también vivimos. Bueno, estas dos experiencias nos las acompañaron concretamente Linda desde Centroamérica y John Freddy. Y desde esa perspectiva los dos tenían una cosa muy clara que se unía: la vida, el cuidado de la vida. Linda hizo énfasis en que la Biblia toda es una experiencia en la que debemos sentir la presencia de Dios que nos cuida, quiere que vivamos en calidad. De hecho, se remataría diciendo que Él quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y John Freddy nos iluminó muchas de las cosas que atacan la vida, simbolizadas en esos caballos del Apocalipsis, en esa experiencia de la guerra, la violencia, la muerte, la enfermedad, que en el simbolismo apocalíptico van a hacer que se ataque la calidad y la cualidad de la vida de nosotros como oyentes y servidores de la palabra de Dios. Y entonces, desde esa perspectiva, los dos nos invitan a cuidarnos, a estar atentos de todo lo que nos ataca para denunciarlo y para confiar en la presencia de Dios y estar tranquilos y asegurados de que Dios quiere que vivamos bien. Y entonces estamos llamados y llamadas a cumplir como con esas perspectivas.
En los videos anteriores yo resalté la geografía. Ahora tendríamos que resaltar la vida y las personas de nuestros oyentes y la vida de todos nosotros que de a poco vamos metiéndonos y comprometiéndonos en este trabajo de transmitir en tiempo de pandemia la experiencia de una misión que continúa llevando la Biblia a casa. Y yo quisiera resaltar de alguna manera la presencia disciplinada, constante, firme y desde primera hora del grupo de hermanos y hermanas, amigos y amigas de Sincelejo y Barranquilla. La zona costa se ha lucido en esta experiencia de seguirnos y acompañarnos. Está el hecho de la amistad, el hecho de la cercanía, el hecho de las experiencias que hemos vivido con ellos y ellas por allá, pero personas como José Garay, como las Paolas, como Angélica Rebolledo, el mismo Leonardo, y un grupo de personas detrás de ellos que es imposible enumerar acá porque voy a quedar en deuda y van a decir, vea padre, no me mencionó. Pero ahí en ese grupo de la costa yo creo que hemos sembrado muy buena semilla y vamos recogiendo en audiencia, en trabajo y en comentarios y compartir esta experiencia bonita. El otro grupo grande e interesante está en Cali. Cali, en el sur de Colombia, Cali y Popayán se han convertido como en unos espacios en los que se nos escucha con cariño y se nos retroalimenta también con una experiencia muy particular. Yo quisiera hacer mención especial a un grupo de jóvenes de Popayán que de alguna manera se han acercado a las misioneras lauritas, muy hermanas con nosotros en la misión, y lideradas por Sarita, han ido haciendo su caminar bíblico que les ha ido iluminando la experiencia de grupo, la experiencia de parejas, la experiencia familiar y sobre todo la experiencia misionera a la que se sienten abocados. No crean que se me ha olvidado la presencia del espíritu que tenemos pendiente de trabajar allá. Esta pandemia lo ha retrasado, pero vale la pena seguir adelante. Entonces les envío un cariñoso saludo y recuerdo. Luego está el gran grupo de Caracas, aquí entre el Plato Solidario, el Consejo Parroquial y los seguidores y seguidoras en las redes de la parroquia. También tenemos un grupo grande de personas que se aboca cada sábado en directo o a veces en diferido a escuchar y vivir esta experiencia. Y inmediatamente el Oriente, los seguidores y seguidoras de la palabra en esas dos realidades de San Félix y del Triunfo se hacen muy cercanos y hacen el eco a todo lo que hemos vivido en Coinonía, con los talleres y los cursos. Entonces, un saludo muy particular y especial para toda esta gente de Caracas y del Oriente. En gran medida también se nos une, unidos por la experiencia del grupo Lev Davar, que acompañan muchos hermanos y hermanas en Mérida, pues se unen a esta experiencia. Y también hacen como la cercanía y los comentarios. Y luego tenemos un grupo de personas enormes en Medellín, también que se han vinculado, sobre todo de los seglares claretianos. Entonces, ahí hay una amalgama de personas con nombres propios, con historias, con rostros particulares, con experiencias de amistad y cercanía, con solidaridad, que tenemos que homenajear hoy. Y a ellos sumaríamos las personas que desde muchas experiencias, sea porque los que acompañaron los programas viven en países como Chile, Ecuador o Argentina, ahí se ha hecho como un eco también muy particular de nuestra presencia. Yo resaltaría a Jaime Michea, que nos dio nos trabajó un tema, pero que ha vinculado de alguna manera a muchas personas en esta experiencia del compartir la Biblia. Y siguen acompañándonos aquí. No solamente estuvieron en el tema que dio Jaime, sino que siguieron acompañándonos en otras experiencias.
Entonces, desde esa perspectiva, un agradecimiento, una enhorabuena para tantos y tantas que están en esta experiencia. Y quiero resaltar a Paola. Paola no solamente es la técnica de esta experiencia que estamos transmitiendo, la que nos coordina, es la voz de la conciencia, la que por estos audífonos nos va ordenando, sino que he visto que se ha impactado mucho con el proceso de la Biblia y le ha gustado esta experiencia y está muy atenta, además de estar atenta a todo lo técnico. Sin embargo, después en los previos o en los posteriores al programa, consulta, pregunta, se inquieta y está muy pendiente de nosotros. Entonces quiero agradecerle a Dios también la presencia de Paula, que con su ciencia de la comunicación y las técnicas de la comunicación también se ha hecho muy disponible y abierta a esta palabra que la ilumina y que también le ayuda a darle sentido a esa misión que tan claretianamente se ha metido en su vida, no solo como un trabajo, sino también como una experiencia existencial. Y desde esta perspectiva, perdónenos que no digamos nombres, pero vea, hemos leído todos los comentarios. Paulita va a ir pasando así rápido todo lo que hemos leído en comentarios, en personas, en preguntas, en aportes, en disponibilidad, en propuestas, en sugerencias, en llamados a la corrección de alguna cosa. Ahí hemos visto nosotros la presencia de ese espíritu que nos enriquece y nos ayuda. Entonces yo quiero simplemente al terminar este proceso, darle gracias a Dios porque nos ha unido sin gastar un peso, con tanta gente en tantas geografías, ha rehabilitado lazos de amistad y de cercanía y sobre todo nos ha permitido dos cosas: saber que la misión continúa y que estamos llevando la Biblia hasta sus casas. Juan Carlos. Muy bien, Juancho, muy bien. Es interesante la experiencia y los invitamos a ustedes también que si tienen alguna anécdota con la experiencia de Biblia en casa, también la comenten, porque surgen muchas, por lo menos, escuchando a Juancho ahorita, cuando se graban estas cosas así, ustedes dirán, bueno, pero la que lleva el programa a nivel digital, a nivel de producción, ¿se llama Paola o se llama Paula? Ustedes pensarán eso, porque Juancho ya ha dicho Paola, ha dicho Paula, entonces al fin, ¿cómo se llama? Van a decir ustedes. Pero en estas anécdotas también mirar, en una ocasión tuvimos el programa sobre todo cuando, esto es una incertidumbre que podemos resolver en la segunda temporada, así que, muy bien. Algún día le ponemos rostro a esa mujer. Así es. Juancho, cuando vimos el programa Pobres y Ricos, pasó algo muy significativo. Faltaban 15 minutos para que el programa se acabara, con algunas cosas que había que decir, y se me va el internet. Entonces, terminar el programa, algo muy curioso, no con la imagen en vivo, sino con una fotografía mía, a mí me causó mucha risa al ver cuando quise reproducir luego el video. En otra ocasión también, cuando íbamos a iniciar y Juancho no aparecía, que tenía problemas para conectarse, que el computador no le aceptaba el Zoom, que es donde nos, y bueno, aquí estamos haciendo también publicidad, pero bueno, que es donde nos conectamos. Entonces Juancho no aparecía y nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Y no solamente eso, sino también que había que reestructurar también toda la parte de producción. Entonces, todas esas cosas hacen parte de este programa. Y es por eso que también vale la pena resaltar la presencia, pues, de cada uno de ustedes. Muchas personas, Juancho, al interno también nos dicen, ay, padre, gracias por las imágenes que nos manda, la invitación a los programas, pero recuerde que no tenemos internet. Muchas personas, pues, también lamentamos el hecho de que quieran acompañarnos y no lo pueden hacer. Y también de resaltar, Juancho, la presencia de algunos hermanos nuestros en Panamá, que desde allí, pues, allí nos van siguiendo constantemente y son también portadores de sugerencias y de experiencia. El caso del señor Osvaldo Andrade, su esposa Mayla, que están allí, pues, siempre presentes.
Juan Carlos, Muy bien, una cosa Juancho. bien Juan Carlos, una cosa interesante también que hay que resaltar, y no lo he dicho un poco por modestia comunitaria, pero hay que decirlo. Algunos claretianos están muy, muy pendientes del programita que hacemos. Yo resaltaría a dos personas, así por decir nombres, pero sé que hay otros. Chepe Tobón, el padre Chepe, que siempre se acerca, nos saluda, nos comenta, que nos ha enviado una notica para que tengamos en cuenta él como comunicador y habiendo visto la experiencia que se hizo con los ejercicios espirituales de la congregación, nos sugiere que hagamos cambios, que remodelemos cosas y que planteemos metodologías y novedades en esta experiencia de la segunda temporada que vamos a inaugurar. Y Pedro Nel Quintero, responsable de la Biblia a nivel provincial, que por oficio pues está mirando y acompañándonos, pero que también lo hace con mucha sencillez y con una actitud de aprendiz en estas lides, tanto de la Biblia como de la experiencia de los medios para transmitir la enseñanza de la Biblia. Entonces yo resaltaría que algunos claretianos también hacen parte de nuestra audiencia, algunos no comentaran, y ojalá que fueran muchos, porque esto nos enriquece y nos pone como en un lenguaje común para compartir. Bien, bien, Juancho, aquí estamos también y hay que reconocer que muchos de ellos, aunque no comentan, reproducen las invitaciones, reproducen los links que le mandamos para que también los laicos a quienes acompañan se acerquen también a nuestra experiencia. Muy bien, Juancho. Despidamos entonces, como debe ser este programa, dándole gracias a todos aquellos que han estado, que es lo que hemos venido haciendo, dándole gracias, bueno, también a Juancho, que muy oportunamente pues nos ha acompañado desde el principio como comentarista, acertando pues cada vez y siempre pues con la modestia y con la sencillez que lo caracteriza. Juancho, muchas gracias también por tu participación en nuestra experiencia, gracias porque has estado allí, gracias porque a veces nos ha tocado también sacar de otros tiempos para reunirnos aparte, y eso pues también hace parte de nuestra misión en común, porque hacemos juntos pues este caminar y juntos comunicamos mejor, como es el lema también de comunicaciones. Gracias, Paula, y bueno, animados a seguir caminando. Por eso lo dejamos con este teaser para que vayamos viendo algunas experiencias que tuvimos en este programa, en esta primera temporada. Hola, hola, mis queridos hermanos, sean nuevamente bienvenidos a su programa, La Misión Continúa, Biblia en Casa. Vamos entonces a presentar a nuestro querido comentarista, Juan Bautista, que siempre pues nos está asesorando y animando en esta experiencia de La Misión Continúa. Hola Juan Carlos, buenas tardes para todos los hermanos y hermanas que acompañan esta experiencia que permite que nosotros continuemos en la misión trabajando juntos. Vamos a darle la cordial bienvenida. Y todo va movido desde el amor y desde el vaciarse a sí mismo. Y se trata entonces que en la medida en que se va develando esa historia a través de la figura de estos caballos y estos jinetes, pues nosotros vayamos entendiendo, bueno, la comunidad en ese momento y hoy nosotros vayamos entendiendo a qué nos está llamando el texto con estas Dios. Y esa palabra de Dios tiene en Jesús de Nazaret la concreción más perfecta, la mejor, la única encarnación que Dios ha hecho entre nosotros. Y después ha hecho de Él nuestro Salvador y guía. Y dejamos que la pandemia pase como pase, no es apocalipsis. Pero si nosotros realmente le damos a la pandemia una lectura como una situación de conflicto y que como cristianos queremos desvelar, revelar, desocultar aquello que los imperios han tenido ocultos, ahí se convierte en un apocalipsis. Y entonces la pandemia en ese sentido es un apocalipsis. El reto es que tenemos que desvelar, tenemos que desocultar. Y esa justicia es la que Jesús retoma cuando pregona un reino, el reino de Dios, donde se practica el amor, la paz y la justicia. Es decir, que hay un trato equitativo entre todos los seres humanos. 15, cuando dice guardar, en el texto hebreo, ¿no es cierto?, está hablando de cuidar, cómo hacer guardia de la casa, ¿no? La casa no es de él, no es del hombre, por tanto tiene que cuidarla, ¿no?
es esta realidad del que vigila, el que es responsable por las pérdidas y las negligencias. Y cuando habla de cultivar, es esta relación de cultivar para obtener alimentos. Y Jesús va a responder, pues ni él ni sus padres pecaron, sino es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces, no toda enfermedad va a ser fruto precisamente del sistema injusto, estoy de acuerdo, o fruto de una estructura pecaminosa. Pero la acogida del enfermo, cualquiera que sea, esa sí es una señal de la obra de Dios. Nuestros egoísmos, nuestras impotencias, y nos parecemos más al demonio, a la bestia, a eso que deshumaniza, y nos dejamos de parecer a Dios. Entonces, como que todo el tiempo estamos llamados, o más bien todo el tiempo estamos viviendo entre esta tensión, entre cielo y tierra, ¿no? En los procesos. El color blanco es el color típico del vestido de los que viven en el cielo. Por eso el día que nos bautizan nos ponen un vestido blanco para decirnos, mire, usted con el bautismo ya está listo para vivir en el cielo. Se define a José como el esposo de María. La mujer le da la denominación al hombre, es decir, el esposo. Y después, en el medio, María, quien le engendró a Jesús. Me parece interesante ver en medio de esas dos figuras de hombre a María en el centro, y quién le está dando el determinante o la característica a esos dos hombres. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha tratado de vivir este modelo de comunión de diferentes maneras. Podemos ver desde el Antiguo Testamento todas las maneras de organización que tuvo el pueblo de Israel en distintos momentos de su historia. Este texto de Hechos que acabamos de leer, Lucas nos los propone como un ideal de comunidad. Es un modelo a seguir. Nos decía el texto, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Muy importante de la carta de San Pablo a los Gálatas. Los Gálatas eran cristianos que él había evangelizado en una región que se llamaba así, Galacia, lo que actualmente es la península de Anatolia, el país de Turquía. Ya no quedan muchos cristianos allá, pero ese territorio fue sede, fue asiento de muchas comunidades cristianas fundadas por San Pablo y por sus compañeros. Primogénito, aunque fuera de la esclava, para poder heredar y para poder tener descendencia, porque eso era bendición de Dios. Y en estos casos, los hijos de la esclava eran legalmente hijos de la patrona. Muy bien, hemos terminado esta temporada y queremos introducir un poco lo que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, le damos en cierta manera la bienvenida a esta segunda temporada, que tendrá algunas cositas nuevas y de hecho un equipo nuevo. Vamos entonces a una de las experiencias que tendremos, es preguntas que haremos sueltas o curiosidades. Y la primera del día es, ¿quién es la mamá de Moisés? Vayan colocando en nuestra cajita de comentarios el nombre de esta mujer, el nombre de aquella que fue capaz de dar a luz aquel que fue el liberador del pueblo de Israel. Entonces, bien, mientras ustedes van pensando esta pregunta, les cuento que tenemos el cambio de día y de hora. De ahora en adelante, nuestro programa será transmitido los días martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia, y a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Entonces, la invitación es a que nos acompañen, la invitación es a que sigan allí conectados, que sigamos unidos llevando esta misión. Y es por eso que cada uno de nosotros, no solamente, claro, sabemos que muchos tendrán responsabilidades en día de semana, pero recuerden que existe la posibilidad de vernos por diferido. Y no se les olvide comentar, porque los comentarios los hemos tenido en cuenta, así como nos ha querido decir también Juancho. A ver, Juancho, cuéntanos a ver cuál es la respuesta a esa pregunta que hemos hecho.
Bueno, antes de la respuesta, yo quiero decir dos cositas. La primera es que hay motivos muy fuertes para cambiar de horario y de día. Nosotros estamos metidos también en un engranaje jurídico, legal, y que no permite que como claretianos pues tengamos la posibilidad de esta experiencia que hemos vivido muy bien los sábados, mantenerla. Tenemos dificultades legales para eso y entonces hay que responder a eso cambiando simplemente el horario. Y lo que decía Juan Carlos, está la posibilidad del diferido. Para Colombia va a ser un poco difícil a las 6 de la tarde. De pronto para los venezolanos un poco más flexible, que ya a las 7 estemos en casa y podamos, mientras preparamos algo de comer, ver el programa. Pero bueno, son cosas que tenemos que asumir. La segunda cosa que quería decir respecto a la pregunta es que nosotros tenemos la experiencia de ver una lectura en la que los protagonistas siempre son los hombres y se nos olvidan las mujeres, no las visibilizamos, pero ellas están ahí en la Biblia. Nosotros sabemos cómo se llama la mamá de Moisés porque está en la Biblia y no tuvimos que ir por otra parte fuera de la Biblia. Lo que pasa es que como leemos solamente el protagonismo de Moisés, se nos olvida la mujer que lo parió, y esa se llama Jocabed, y esa experiencia de verla a ella, y después en la historia de Moisés ver a María, ver las dos parteras que salvaron la vida de los niños hebreos, ver a las esclavas de la hija del faraón y ver a la hija del faraón, nos hacen caer en cuenta que detrás de Moisés como protagonista y líder hay muchas mujeres. Muy bien, Juancho, y eso nos lleva también a pensar que tras la liberación del pueblo de Israel, también está la presencia femenina, no solamente fue Moisés, porque tras la liberación del pueblo también está la liberación o la salvación de Moisés como persona. Otra pregunta que sería también para ustedes, ¿había mujeres entre los discípulos de Jesús? Bien, mientras ustedes piensan esta segunda pregunta, vamos a ir explicando un poco el proceso de inscripción. Sabemos que no necesariamente se tienen que inscribir todos. Es opcional para aquellos que quieran recibir al final una certificación, para aquellos que quieran tener pues ese acompañamiento con las tareas, con el material de apoyo. Para eso es la inscripción en nuestra página. Ahí va a estar siempre pues el link. La inscripción va a ser hasta el próximo sábado, es decir, dentro de 8 días se cerrarán las inscripciones para que esta semana todavía tengan tiempo de inscribirse. Por eso en ese link ustedes entran, lo primero que le va a aparecer, para que no vayan a pensar que no es una evaluación de la primera temporada, porque también necesitamos revisarnos, también necesitamos reconocer que ustedes pueden y tienen una palabra en favor de esto. Juancho, ¿qué nos comentas de esta experiencia de la inscripción y de la pregunta, evidentemente? Bueno, simplemente que la inscripción es para mirar un poquitico cómo hacer el seguimiento. Algunas personas que quieran de alguna manera oficializar la presencia en nuestros talleres. Inscribirse no implica ningún costo, inscribirse no implica exclusividad, porque igual los que no se inscriban pueden seguir viendo con toda libertad y seguridad el programa, no va a haber restricciones, solo que la inscripción quiere darnos un pasito en una cosa que hablaremos luego de certificación. Y claro que había mujeres en el grupo de Jesús. Nosotros desafortunadamente no las reconocemos por leer machistamente la palabra, pero en la Biblia misma, en los evangelios, se nos hace constancia de ellas. No es sino leer Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, y vamos a encontrar el nombre propio de muchas que seguían a Jesús en su camino. Y es bueno resaltar que lo seguían en su camino y le ayudaban en su camino, porque no eran simplemente espectadoras, ellas tenían una palabra y tenían una actividad concreta para hacer. Y entonces hay nombres propios muy interesantes y muy
originales. Y desde esa perspectiva, nosotros descubrir que estamos llamados y llamadas a bajar un poquitico la guardia con esos machismos ancestrales que nosotros a veces manejamos. Muy bien. ¿Cuántas mujeres hay en la genealogía de Jesús? Es la siguiente pregunta. Y mientras ustedes también van pensando y van escribiendo en la cajita de comentarios, vamos a explicar esta experiencia de la certificación. La certificación, pues, va a ser en esta segunda temporada que va desde el día de hoy, bueno, o desde el primer tema que veamos hasta el mes de noviembre, diciembre, dependiendo cuando tengamos el último tema. Va a ser una certificación que va a abarcar estas 4 temáticas: agosto, septiembre, octubre, noviembre, que sobre todo es donde vamos a tener los 4 temas. Entonces, es por eso que hacemos lo de la inscripción, porque por medio de los datos que tenemos es que daremos la misma certificación. Bien, Juancho, un comentario sobre la certificación y sobre la pregunta: ¿cuántas mujeres hay en la genealogía de Jesús? Bueno, la certificación no tiene ninguna validez civil en ninguna república, ni de Venezuela ni de Colombia. No tenemos la posibilidad de vincularnos por ahora a una experiencia legal que certifique eso. Pero sí que va a tener una certificación desde la experiencia de la provincia claretiana de Colombia, Venezuela, y de las particulares comunidades misioneras en las que ustedes hacen vida, porque vamos a hacer la manera de que ustedes se vinculen o que las comunidades se vinculen emitiendo los certificados que nosotros expidamos de asistencia y de elaboración del curso que estamos haciendo en el camino de la Biblia en casa. Eso va a servir para muchas cosas. Primero, para enriquecernos y vivir la experiencia de la palabra de Dios, pero a nivel de certificado va a servir para hacer ver a los compañeros, a las comunidades, que uno va adquiriendo y va haciendo un proceso. Y a nivel personal, el certificado le da a uno gusto. Es muy bueno tener uno saber que puede certificar eso. Y algunas personas que tienen otros ministerios dentro de la comunidad misionera, sea parroquial o sea comunidad misionera, eso les va a servir para demostrar que tienen conocimientos como lectores de la palabra, como catequistas, como animadores de comunidad, como celebradores o celebradoras de esa palabra. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que la certificación vale la pena tenerla. Recordemos, no es obligatorio, se le dará con ciertos requisitos de asistencia, de haber cumplido unas pequeñas tareas y de alguna manera de haber retroalimentado esto que vamos a compartir con ustedes. ¿Cuántas mujeres hubo en la genealogía de Jesús? 5. Y es muy interesante porque la vamos a tomar del Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 16. Y esas 5 mujeres que aparecen son mujeres muy particulares y muy especiales dentro de la historia del pueblo de Israel. La primera va a ser Tamar, que con Judá va a engendrar a Farés. Farés va a engendrar a Esrón a Aminadab. Esa es la primera mujer. La segunda va a ser Rahab, una mujer prostituta de Jericó, que con Salmón tiene a Booz. Y Booz con Ruth, la moabita, va a tener a Obed. Obed va a engendrar a Jesé y Jesé va a ser el padre de David. Y David, de la mujer de Urías, que no le ponen ni siquiera el nombre, nosotros por otra fuente sabemos que se llama Bersabé, pero en la genealogía dicen simplemente la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboam, y así hasta que va a aparecer José, el esposo de María, de quien nació Jesús. Entonces, 5 mujeres muy particulares que en esa genealogía nos hacen presencia femenina y nos ayudan a entender el proceso de que Dios también se revela en la historia de las mujeres. Juancho, ¿cómo se escribe o cómo se dice
Espíritu de Dios en hebreo? Es la siguiente pregunta, pero no la vamos a hacer antes de comentar una metodología de acompañamiento a los que van a estar inscritos. Aquellos que van a estar inscritos van a estar en un grupo también de acompañamiento para las dudas, para las sugerencias, incluso para algunos comentarios. Estas personas tendrán un día estipulado, claro, no van a hacer un acompañamiento durante toda la semana para una sola persona. Van a estar en un grupo, el cual les va a hacer seguimiento y les va a ayudar también en la experiencia de seguir creciendo en la palabra de Dios. Juancho, un comentario sobre esto y la pregunta. Bueno, en esa participación de los que se inscriben y que van a pertenecer a un grupo inicialmente de WhatsApp, también habrá como la posibilidad de algunos encuentros a través de redes digitales como Zoom o Meet. Y desde esta perspectiva, pues poder hacer las asesorías, los comentarios y las profundizaciones a las que haya lugar en ese seguimiento. También ahí en esos grupos resolveremos, por esos grupos resolveremos y enviaremos las pequeñas tareas que se van a poner, los trabajos que se van a realizar e incluso hasta podemos pensar en ver cómo socializamos los esfuerzos de lo que hemos aprendido en alguna reunión bien interesante desde esa perspectiva. Espíritu en hebreo es una palabra muy particular, es una palabra femenina, para nosotros es masculina, el espíritu, pero para la lengua hebrea es femenino y se dice ruach. Ruach tiene que ver con la experiencia del soplo, con la experiencia del aire, con la experiencia de la exhalación. En la creación, en el libro del Génesis, el capítulo 2, dice que cuando Dios formó al ser humano, al hombre, le hizo unas narices y le sopló por la nariz, le sopló su ruach, su espíritu. Y desde esa experiencia entonces nosotros tendríamos que mirar la confrontación de que esa presencia de Dios, esa realidad de Dios, el Espíritu de Dios en la mentalidad de los hebreos es femenina. Y eso entonces nos da luces para empezar a decir cosas bien interesantes. Si notan, todas las preguntas han tenido que ver con mujeres. La mamá de Moisés, las discípulas de Jesús, las mujeres en la genealogía de Jesús, y ahora esta pregunta, ¿cómo se dice espíritu en hebreo? Y resulta que es una palabra femenina. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a tenerles una pequeña sorpresa a continuación con el tema que vamos a trabajar en este mes de agosto. Muy bien, Juancho, pero con el tema también va incluida la pregunta, ¿y Dios es femenino o es masculino? Vayan también comentando esto mientras Juancho nos comenta también la experiencia de quiénes nos van a acompañar y qué tema vamos a ver. Bueno, durante este mes de agosto vamos a tener la presencia, si Dios quiere, de Adriana Mora, que ya nos acompañó en una experiencia de María en los Evangelios, y la compañía de Adriana, la compañera de Adriana va a ser Janet Cárdenas, una mujer muy comprometida en la experiencia de la feminidad, la lectura femenina de la Biblia. Ellas dos que han hecho una incursión en estos talleres bíblicos que los claretianos hemos ido haciendo en las distintas experiencias misioneras, son mujeres que han leído la Biblia con ojos de mujer, con experiencia de mujer, con expectativa de mujer, y han incursionado en los grupos de defensa, de lucha y de cuidado de la feminidad. Y entonces desde esa perspectiva ellas dos van a darnos a nosotros la riqueza de hacer una incursión en lo que es la hermenéutica femenina, la manera de ver la Biblia, pero desde las perspectivas de las mujeres, cosa que tienen que hacer muchas mujeres, porque a veces las mujeres son más machistas que los hombres cuando leen la Biblia, y cosa que tenemos que hacer los hombres también para tener la capacidad de ver la Biblia con ojos de mujer, aunque nuestra realidad sea masculina. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a tener a Adriana Mora y a Janet Cárdenas en esta experiencia. Y para resolver la pregunta, ¿Dios es masculino o femenino? Tenemos que decir simple y llanamente que tenemos que diferenciar una cosa, lo que es el género, y otra cosa, lo que es la sexualidad o genitalidad.
Desde esa perspectiva, Dios tiene las dos realidades. Y acordémonos que lo dice cabal y claramente en la experiencia creacional del relato de Génesis. Y los creó, macho y hembra los creó, a imagen y semejanza suya los creó. Miren que repite 3 veces el verbo baraj, que es crear como obra de Dios, y lo hace respecto a la feminidad y masculinidad, a la imagen y semejanza de Dios y a la humanidad. Y desde esa perspectiva, entonces, Dios no es ni masculino ni femenino. Dios es una realidad que nos transmite desde su riqueza la feminidad y la masculinidad, desde la obra creadora determinada por uno de los genes que va a, perdón, por uno de los cromosomas que va a determinar si yo soy sexualmente masculino o si yo soy sexualmente femenino. Desde esa perspectiva, Dios no tiene género ni nada de eso. Muy bien, Juancho. ¿Quién es la vieja Ana? Esa es la pregunta pues que vamos a responder. Recuerden que ustedes pueden ir comentando en nuestra cajita. ¿Quién es la vieja Ana? Mientras Juancho nos va a decir sobre las tareas, nos va a hablar sobre las tareas, cómo, cuándo y dónde se va a dar la experiencia de las tareas. Bueno, entonces en esos grupos donde nos inscribimos y en los que vamos a participar y en los mismos talleres vamos a plantear para todos una experiencia de realizar una pequeña consulta, una pequeña investigación, una pequeña reflexión, hacer un esquema. Los acompañantes de esos grupos, pues vamos a tener la disponibilidad didáctica y práctica para mirar esa experiencia. Y algunas de esas experiencias las vamos a hacer como en una especie de classroom, un espacio en el que ponemos las tareas, un espacio al que ustedes envían las tareas y un espacio en el que alguna persona especialista revisa ese trabajo que se ha realizado. Son cosas muy sencillas, no crean que se van a complicar, porque lo que queremos es aprender y enriquecernos como hombres y mujeres que leen la Biblia. Esas tareitas también las pueden hacer los que no se inscriban. No las enviarán a las redes, no las enviarán a los profesores, pero en algún momento si quieren que las revisemos, con toda tranquilidad nos las pueden enviar diciendo, no estoy escrito, pero quiero compartir con ustedes esta tarea que pusieron. Entonces, desde esa perspectiva, para los que están inscritos, ese va a ser un pequeño canon de evaluación, y desde esa perspectiva, tanto de la participación constante en los cursos, con un determinado porcentaje y en el cumplimiento de esas pequeñas tareas, entonces se va a dar pie a la certificación. Desde esa perspectiva, entonces queremos hacer como una pequeña escuela bíblica, lo que hacíamos presencialmente en nuestras parroquias, en nuestros centros misioneros, pues hacerlo un poco virtual, aprovechando todas estas herramientas de la tecnología de la comunicación, de las técnicas de la comunicación. Y la vieja Ana era una mujer que se hace presente en la vida apenas naciente de Jesús, a los 40 días, que es considerada como una profetisa y que va a mostrarle a otros y va a hablarle a otros de quién es ese niño que acaba de llegar, presentado por su papá y su mamá en el templo de Jerusalén. Entonces la vieja Ana va a ser también parte del combo de estas mujeres que se dejan mover por el Espíritu para anunciar y mostrar al Salvador. ¿Cuántas mujeres son amigas de Pablo? Es la pregunta que tenemos para esta experiencia. Recordamos nuevamente que si no te inscribes, puedes seguir viendo el programa. Si no te inscribes, puedes estar allí presente. No es obligatorio, es más bien algo opcional para aquellas personas, como ya Juancho lo decía, que quieren tener un certificado para sentirse pues que han tenido esta experiencia, no de sistema legal. Y también para aquellas personas que luego, pues, en cierta forma, en su labor pastoral, le puede ayudar. A veces cuando uno cambia de parroquia, uno pues lo primero que muestra es lo que tiene. Entonces uno dice, ve, yo tuve esta formación, yo tuve esto. Entonces la invitación es eso, que si no te inscribes, no dejes de ver el programa, porque el programa no va a ser exclusivo para los que están inscritos.
sino que sigue siendo un programa abierto para cada uno de ustedes. ¿Qué nos comenta Juancho sobre esto y sobre la pregunta ¿cuántas mujeres son amigas de Pablo? Bueno, lo dijiste claramente, participar o ver el programa no implica que estés inscrito. Inscribirte implica que de alguna manera pues te pongas a la tarea de ser asiduo en la presencia y de cumplir con esas pequeñas tareas. Es una cosa tampoco pues que es forzosa, no vamos a desaprobar a nadie, pero vamos a dar un certificado que de alguna manera ayude a esa experiencia cumpliendo esos requisitos. Mujeres amigas de Pablo hay muchas. Desafortunadamente Pablo tiene la fama por alguna cuestión de lectura histórica y de otros textos leídos fuera del contexto, tiene la fama de ser un misógino, una persona que odia a las mujeres. Incluso hasta lo han acusado de no querer a las mujeres. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, el capítulo 16 de la Carta a los Romanos, va a ver y a descubrir una cantidad de mujeres que son especiales y particulares en la vida de Pablo. Y les voy a decir 3 detallitos nomás. A la primera que le manda saludos es a una mujer, a Febe, y que le tiene una función dentro de la iglesia, diaconisa de la iglesia, y él reconoce que ella protegió a muchos, empezando por él. Entonces, Febe, la primera mujer a la que le manda saludos. Y luego inmediatamente va a saludar de una manera muy particular a Prisca y Áquila, que son un par de esposos. Pero miren, una cosa rarísima. Menciona primero a la mujer y después al hombre. Cuando en la mentalidad judía y en la mentalidad romana con la que está hablando, siempre se menciona primero al hombre, pues porque es el pater familias, la cabeza. Aquí él dice primero a Prisca y después al esposo, segundón. Se ve que tenía una capacidad y una decisión muy particular, esa Prisca o Priscila, en la experiencia de Pablo y de la comunidad, porque va a hablar de la comunidad que se reúne con ellos. Y lo tercero es que, después en el versículo 6, va a saludar a una María que tanto ha trabajado por ustedes. Entonces miren, y verá que no simplemente les manda saludos porque son conocidas, no, les reconoce de alguna manera un papel fundamental en la experiencia. La tareita que yo podría ponerles desde hoy es cuántas mujeres hay en el capítulo 16 de la carta a los romanos mencionadas por Pablo. Es espectacular descubrir que Pablo no era tal misógino, sino que era muy trabajador y se ayudaba mucho y dejaba ayudar a las mujeres. ¿Sabes quién es Tecla? Bien, Juancho, en esta experiencia, mientras ellos van pensando, van buscando quién es Tecla, vamos a darle como a nuestros queridos hermanos que nos ven y que nos sintonizan, una animación, ¿por qué tienen que seguir viendo el programa? Bueno, a mí se me ocurren 3 cosas fundamentales para decirles porque pues, deben ver el programa. La primera, porque hace parte de la experiencia cristiana y claretiana de estudiar y profundizar en la palabra. Esto es lo que ofrecemos, estudiar y profundizar la palabra desde muchas perspectivas, desde muchas miradas, desde las distintas hermenéuticas que hemos ido trabajando en la congregación claretiana y que han sido como un aporte a la riqueza del estudio bíblico. Entonces, primero por eso, porque es un deber de un buen claretiano profundizar en el estudio de la Biblia y de un buen cristiano. Lo segundo, por lo que yo los motivaría a participar y a inscribirse y a trabajar y a ver este programa, es porque nosotros tenemos la particularidad de hacer este taller desde una perspectiva amplia. No solamente la Biblia como un libro de oración, que lo tenemos como eso, no solamente como un libro de estudio, que lo tenemos como eso, sino que tratamos de conectar la Biblia, el estudio de la Biblia, la oración con la Biblia, con la vida.
porque nosotros pretendemos que esta experiencia del estudio bíblico esté conectada a la vida de todos nosotros y nosotras, a las realidades de nosotros y nosotras, a las situaciones que vivimos. Entonces, desde esa perspectiva, ser capaces de unir fe y vida. Este curso que hacemos acá precisamente les ayuda y les facilita esa conexión importantísima y fundamental para un buen cristiano. Y lo tercero que podría uno decir, vean este curso bíblico, es porque ofrecemos un poquitico la perspectiva de ver la Biblia desde otras barreras. Nosotros aquí la tenemos vista como literatura, como poesía, como historia, como geografía. Entonces, amalgamamos muchas miradas y desde esa perspectiva nosotros podemos decir un poco más allá de lo espiritualizante o desde lo fundamental, somos capaces como de brindarles la posibilidad de escuchar y ampliar el conocimiento de la vida desde otras perspectivas, que ayuda de la Biblia, desde otras perspectivas, que ayudan a conectarnos con esa Biblia y que ayudan a que tengamos una espiritualidad mucho más arraigada en la palabra. Entonces, es un camino de ida y de venida. Yo los invitaría, además de esto, de seguir vinculados a esta experiencia, por fidelidad y por identidad claretiana, a que inviten a otras personas. Ya conocieron la primera temporada, ya vieron cómo manejábamos esto, ya vieron que somos capaces de decir con sencillez y simplicidad muchas palabras profundas sobre esta gran historia de amor que tiene Dios con nosotros. Entonces, inviten a esa experiencia. Tecla, yo sí creo que es una gran desconocida para muchos y muchas de ustedes. Tecla es un libro apócrifo, o sea que no está dentro de los libros reconocidos por la comunidad, pero no por eso deja de ser interesante. No es un libro prohibido. Hay un libro que se llama Hechos de Pablo y Tecla, y nos muestra cómo es la experiencia del trabajo de Pablo con esta gran mujer Tecla, que llegó a ser una gran mártir de la fe cristiana, con mucho dramatismo presentado en ese libro, pero que en el fondo nos reivindica y nos convalida la presencia de las mujeres como maestras en la primera comunidad. Y esa lucha que se daba entre las mujeres no pueden estudiar la Biblia, las mujeres no pueden enseñar la Biblia, eso se resuelve con una facilidad y con una experiencia muy bonita en esta amistad entre Pablo y Tecla. Para muchas iglesias, Tecla es una de las santas mártires que se celebran con día especial y todo, porque se le reconoce a ella la presencia en esta experiencia de la Biblia, de la palabra y de la enseñanza de la Biblia y la palabra. Ya nos decía Juancho que por qué teníamos todas las preguntas de manera femenina, y es justamente porque hermenéutica femenina es el tema que vamos a ver en la primera temporada, perdón, el primer módulo de la segunda temporada es lo que vamos a tener. Entonces, Adriana y Janet son quienes van a estar acompañándonos a partir de este martes. Los invitamos a que nos acompañen y así como decía Juancho, pues que inviten a otras personas a que se unan a este proyecto que lo que busca es llegar a sus casas para seguir formándonos en la palabra de Dios. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, Juancho, en el día de hoy, agradeciendo nuevamente a todos aquellos que se han conectado, a todos aquellos que han respondido y que han manifestado su presencia en este día. De verdad, muchas gracias y muchas gracias Juancho y Paula por estar siempre pues animándonos en esta experiencia de Biblia en casa, la misión continua. ¿Una oración final? Sí, Juancho, vamos a terminar con la oración. Bueno, entonces vamos a decir simple y llanamente: Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia. Nos reúnes en tu nombre, Señor. Tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad.
Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice y pongamos en ella en práctica esa palabra. Que nuestra vida sea como la de los seguidores y seguidores de Jesús, los que oyen la palabra y la ponen en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Felicidades y mucho ánimo. Seguimos aquí en contacto.